micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Micomunidad.com. ¿Cuáles son los nombres de los ángeles en la Biblia? La Biblia describe a los ángeles como poderosos seres espirituales que Dios creó para realizar trabajos específicos tanto en el cielo como en la tierra. Y aunque la Biblia a menudo menciona una hueste de ángeles, solo nombra unos pocos. Gabriel es el ángel llamado más conocido para aparecer en las Escrituras. Cada vez que se menciona, lo vemos actuar como un mensajero para impartir sabiduría o un anuncio especial de Dios. En el libro de Daniel, Gabriel se apareció al profeta Daniel para explicar algunas visiones que Dios le dio a Daniel sobre los últimos tiempos. Daniel capítulo 8 versículos 15 al 27, capítulo 9 versículos 20 al 27. Si bien Daniel aún tenía problemas para entender las visiones, las explicaciones de Gabriel, junto con otra información bíblica sobre los tiempos finales, nos han permitido llegar a algunas conclusiones sobre cómo se desarrollarán los tiempos finales. Gabriel también aparece en el Nuevo Testamento. Aparece ante Zacarías en el templo para anunciar la noticia de que la esposa de Zacarías, Elizabeth, daría a luz a Juan. Gabriel también se acerca a María con el anuncio del nacimiento de Cristo. Más tarde, José recibe orientación en un par de visitas de Gabriel. Debido a la importancia monumental de estos anuncios que configuran la historia, parece probable que Gabriel sea uno de los principales mensajeros de Dios. El segundo ángel que la Biblia llama por su nombre es Miguel, que funciona de manera muy diferente al ángel Gabriel. Miguel es un arcángel, que significa ángel principal. Este título indica que Michael tiene un alto rango en el cielo. Aunque no es seguro que Miguel sea el único arcángel, existe la posibilidad, según Judas capítulo 1 versículo 9, donde a Miguel se le conoce en términos definidos como el arcángel Miguel. Si existen otros arcángeles, es probable que Miguel los guíe. Cuando Miguel aparece en la Biblia, por lo general es en una batalla de algún tipo. Él lucha con los ángeles caídos, los que pecaron contra Dios y se convirtieron en demonios, y Satanás en nombre de Dios y su pueblo. Miguel aparece varias veces en el libro de Daniel como un guerrero, vea Daniel capítulo 10 versículo 21 y capítulo 12 versículo 1. En un caso, el ángel Gabriel describe a Miguel como luchando contra el príncipe del reino persa demoníaco, lo que le permite a Gabriel llegar a Daniel y explicarle las visiones. Daniel capítulo 10 versículo 13. Miguel también se ve en el libro de Apocalipsis, cuando lucha contra el gran dragón, Satanás, durante los últimos tiempos. Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 9. El hecho de que Miguel esté liderando un ejército de ángeles contra Satanás mismo demuestra el alto rango y el poder de Miguel. Si los ángeles caídos están incluidos en la lista de los ángeles nombrados en la Biblia, se deben mencionar dos nombres más: Lucifer, Satanás y Apolión Abadón. Lucifer se rebeló contra Dios y fue arrojado del cielo junto con los ángeles que lo seguían. Antes de su rebelión, Lucifer era un ser hermoso y poderoso, pero él codició la igualdad con el Dios Altísimo y, por lo tanto, se volvió impío y maldito. Isaías capítulo 14 versículos 12 al 18, Lucas capítulo 10 versículo 18. Ahora se le conoce como Satanás y es el principal enemigo de Dios que busca engañar y destruir a toda la humanidad. Juan capítulo 10 versículo 10. Apolión Abadón es otro ángel caído, mencionado en Apocalipsis capítulo 9 versículo 11, y lidera un ejército demoníaco de los últimos tiempos. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.